Bienvenida a esta breve tutoría sobre negociación colectiva reglada en Chile. Que les habla es Carlos Vildósola y vamos a seguir con esta segunda parte acerca de negociación colectiva. Y para ello vamos a iniciar entendiendo lo que es el concepto de última oferta u oferta vigente del empleador de conformidad a lo que establece el artículo 370 del Código del Trabajo. Debe entenderse por última oferta u oferta vigente del empleador la última que conste por escrito de haber sido recibida por la comisión negociadora y cuya copia se encuentre en poder de la inspección del trabajo respectiva. Es importante poder establecer aquella última oferta que debe constar por escrito ante la comisión negociadora y también ante la inspección del trabajo, porque es aquella la cual los trabajadores deben tomar conocimiento para los efectos de la votación de la última oferta o la huelga. Por lo tanto, es indispensable el cumplimiento de esta norma para tener certeza jurídica por la cual los trabajadores van a votar. Si no existiera esta última oferta que conste por escrito ante la comisión y en poder de la inspección del trabajo, se debe entender esta última oferta aquella que conste por escrito según la norma y que si no es la que se entrega aproximadamente al día octavo anterior del término de la vigencia o 2 días antes de los últimos 5 días del término del contrato colectivo vigente, se debe entender aquella que fue entregada conocida como respuesta del empleador, que debe ser entregada no más allá de 15 días del momento en que se presenta un proyecto de contrato colectivo. Pero debe entenderse y tener bien claro el caso del dirigente sindical, que no es obligación del dirigente sindical dar a conocer a toda la asamblea para votar esta última oferta, porque también el artículo 370 y también algo debe contemplarse en 372 y 381 hay ciertas obligaciones para el empleador, la cual también le compete la obligación de comunicar a todos los trabajadores afecto a la negociación. No es responsabilidad del dirigente sindical ni la comisión negociadora. También debe entenderse que para los efectos de la votación de la última oferta o huelga, es aquella que está informada por el empleador a todos los trabajadores y depositada en la inspección, con una anticipación de lo menos 2 días al plazo legal para votar. Por eso, estimado dirigente, es importante que usted estudie bien el artículo 370, que deberá entregar esta información a la hora de solicitar el ministro de Fe para votar la última oferta o la huelga en la inspección del trabajo respectiva. Aquí tenemos los periodos de votación de última oferta o huelga que deben tenerse en contemplación para los efectos de poder contabilizar los plazos. En la parte superior podemos observar, ¿no es cierto?, que en empresas con instrumento colectivo vigente, la contabilización de los últimos 5 días del contrato colectivo vigente son aquellos que nosotros debemos disponer para efectuar este periodo de votación de última oferta o de huelga. Siempre usted debe contabilizar desde el día 45, que es el 5.º día final del término de la vigencia del contrato, como se demuestra en esta gráfica, para que usted contabilice y sepa cuáles son los últimos 5 días para la votación. Para los efectos en que no haya un contrato o un instrumento colectivo vigente en la empresa, usted debe empezar la contabilización al día posterior de la presentación del proyecto de contrato colectivo y así contabilizar hasta el día 45 y luego desde el día 45 retroceder hacia atrás los últimos 5 días para poder votar esta última oferta o huelga junto a la asamblea que afecta a esta negociación. Por lo tanto, aquí tienen los 2 ejemplos de aquellas empresas en donde existe o donde no existe un instrumento colectivo vigente y la contabilización de los últimos 5 días. Aquí vemos ya un poco más gráfico el tema del periodo de votación de la última oferta o huelga. Tenemos el ejemplo de una presentación de un proyecto de fecha 2 de septiembre, en donde el empleador comunicó el día 6 al resto de los trabajadores, en donde el día 7 comienza la negociación o el día 1 para los efectos de la contabilización, porque aquí estamos viendo
aquel tiempo que usted debe tener claro para los efectos de contabilizar en una empresa en donde no existe un instrumento colectivo vigente. Por lo tanto, para poder contar los 45 días, yo no lo voy a contar después del día 2, sino que se van a contabilizar después del día 7. Es el día 7 de octubre, el día 1, y de ahí en adelante los 45 días. Los 45 días deben entenderse en el día 20 de noviembre de este calendario que estamos exhibiendo acá. Y todo lo que está en rojo son los últimos 5 días para votar la última oferta o la huelga. Aquí podemos ver ya con claridad, ¿no es cierto?, que no existe un instrumento vigente, colectivo vigente, y por lo tanto del día 16 de noviembre al día 20 se debe votar la última oferta o la huelga. ¿Qué se debe contemplar en esta fecha? Que la directiva sindical debe tener súper claro que específicamente para los efectos de contabilizar el plazo de presentación de la última oferta, que debe ser el día sábado 13. Pero el día sábado 13 para los efectos legales se puede desplazar por el artículo 312 hasta el día lunes 15. Es decir, por lo tanto, el empleador puede exhibir la última oferta a más tardar el día 15 de noviembre y los trabajadores votarla entre el día 16 y el día 20. Siguiendo con este tema, la votación de la última oferta o la huelga debe efectuarse en forma secreta, personal y en presencia de un ministro de fe. La votación solo tiene las opciones de huelga o la última oferta del empleador, pero debe entenderse que para acordar la huelga se requiere la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados y a falta de dicha mayoría se entiende aceptada la última oferta. Hay una diferencia entre mayoría absoluta con respecto a mayoría relativa. La mayoría absoluta se debe entender el 50% más una persona que está contemplada en la nómina oficial del proyecto de contrato colectivo y además de adherentes, si fuera en el caso que estuvieran aplicando el artículo 320. Y de aquella nómina, de aquel total, yo debo dejar afuera a aquellas personas que están con vacaciones, aquellas personas que están con licencias, y por lo tanto yo ahí voy a obtener un universo del 100%, del cual yo tengo que determinar de eso, de lo efectivo, el 50 más 1. La mayoría relativa debe entenderse por aquella mayoría que es de asamblea. Pero en el caso puntual para acordar la huelga se requiere la mayoría absoluta. Del total de la nómina efectiva de los involucrados, el 50% más una persona se entiende la mayoría absoluta. Aquí podemos ver un esquema de inicio de huelga según el artículo 374, que pudiera estar afecto por el artículo 312 del Código del Trabajo, que debe entenderse que aquellos plazos finales que caigan en día sábado, domingo, festivo, deberán correrse por el efecto de la ley para el día hábil siguiente. Ahora, en este esquema de inicio de huelga, si no se hace efectiva la huelga, se entiende que los trabajadores desisten de ella y aceptan la última oferta del empleador. Por lo tanto, dijimos en la diapositiva anterior que el 50% más una persona, o que también es conocido como el 50 más 1, debe entenderse aquella mayoría absoluta que si hace efectiva la huelga, el resto de los trabajadores debe acatarla. ¿Cuándo se debe hacer efectiva la huelga? Aquí vemos en este esquema que al inicio de la jornada del tercer día siguiente al de su aprobación. Tenemos el caso del día lunes, en donde nosotros votamos esta huelga y se debe hacer efectiva el día jueves según la línea celeste que está en su pantalla. Lo mismo sucede en la medida que nos vamos corriendo de a un día, pero pongamos el ejemplo puntual y claro del día miércoles. Si yo voto el día miércoles, yo tengo ahí una línea en rojo,
El tercer día siguiente al de su aprobación debiera ser el día sábado. Pero por aplicación del artículo 312, yo debo correrlo legalmente para el día lunes hábil siguiente. Si ese día lunes hubiese caído feriado, también debo yo saltarlo y correrlo para el día martes hábil siguiente. Esta es la forma en que usted debe tener claro y calcular qué día debe efectivamente hacer o realizar una votación y cuándo debe hacerla efectiva en conformidad al artículo 374 y al artículo 312 del Código del Trabajo. ¿Cuáles son los efectos de la huelga? En los efectos de la huelga se entienden suspendidos los contratos de trabajo respecto de los trabajadores involucrados. Por lo tanto, alguna aplicación de la normativa en cuanto al despido de trabajadores que en aquel momento hayan sido de alguna manera despedidos por causales que les sean propias a los trabajadores, no tiene ningún sentido jurídico ni legal por cuanto no existe este contrato, esta relación vigente durante el periodo de huelga. Los trabajadores involucrados no están obligados a prestar los servicios ni el empleador a pagarles una remuneración u otros beneficios pactados porque no existe una relación, se entiende suspendida la relación laboral. Los trabajadores pueden desempeñar otras labores temporales fuera de la empresa y no tendrían ningún impedimento legal que así fuese, a menos que la asamblea que está llevando a cabo esta huelga hubiese determinado, por mayoría absoluta o relativa, según los estatutos así lo determinen, estar presente en una huelga, pero desde el punto de vista legal los trabajadores podrían desempeñar otras labores temporales fuera de la empresa. El empleador puede además contratar los trabajadores que considere necesarios si cumple con las condiciones del artículo 381 que veremos más adelante. Pero debe tenerse en cuenta que el empleador tiene la facultad legal de poder contratar trabajadores en cualquier periodo. Sin embargo, cuando esto se hace en medio de un periodo de negociación, podría constituir una práctica desleal cuando se está usando de una manera intimidatoria a los trabajadores que pudieran votar por una huelga. Entonces también es indispensable poder ver ese tema. En la medida que usted tenga dudas con respecto a este tema, se puede acercar a la inspección respectiva y solicitar una audiencia con el abogado de la inspección, quien le aclarará este tema con mayor prudencia. Obviamente se puede realizar una prórroga de la vigencia de un instrumento colectivo de conformidad al artículo 369, inciso primero, donde dice que si se llega a la fecha de término del contrato y han transcurrido más de 45 días de la presentación del respectivo proyecto, porque dura 45 días u otros proyectos duran 60, las partes no hubieran logrado un acuerdo, podrían prorrogar la vigencia de este contrato colectivo anterior y continuar las negociaciones. Para estos efectos de desplazar este término del contrato, se debe entender entonces que los trabajadores involucrados mantienen su fuero. Y así entonces pudieran fijando la fecha de término de esta nueva fecha acordada, los últimos 5 días del acuerdo de esta fecha pueden votar la huelga y siguen con la negociación normal.